Hemos tenido ataques de Estados Unidos, 2 en menos de una semana, contra Irán. Ambos en la misma ciudad. Bombardearon Bandar Abbas. Hubo ataques. En el último, Irán dice que solo se alcanzó una pequeña zona de terreno, sin víctimas ni daños. Estados Unidos dice algo completamente distinto, que golpearon lanzadores de drones, lanzadores de misiles. Alegan que actuaron en defensa propia, Larry. El CENTCOM. Irán también ha respondido, como una especie de advertencia, pero, en general, Larry, ¿cuál es la situación real aquí? Porque siguen yendo y viniendo Estados Unidos, con todo este memorando de entendimiento. Hay mucha desinformación sobre todo esto. Básicamente, un petrolero estadounidense o uno vinculado a Occidente apagó sus sistemas de identificación e intentó pasar de forma encubierta por el estrecho de Hormuz, y los iraníes lo derribaron. Luego, en respuesta a eso, Estados Unidos lanzó ataques contra el objetivo que intentaban alcanzar, aunque, por lo visto, no lo consiguieron. Después, como respuesta a eso, Irán disparó un misil contra la base aérea en Kuwait, desde donde habían salido los aviones estadounidenses. Pero fue más bien un disparo de advertencia, no un intento real de destruir los aviones en tierra. Eso podría haber provocado una escalada, pero no ocurrió. Y creo que eso dice mucho, que Estados Unidos en realidad está provocando a los iraníes, como quien les da un toque en el pecho con el dedo. Finger poking the Iranians in the chest, but then when Iran, comes back ready to punch. Pero luego, cuando Irán, ya sabes, vuelve preparado para golpear, Estados Unidos se echa atrás. Así que ahora mismo estamos en una especie de punto intermedio entre la guerra y la paz. Todo el mundo está preparado y listo para responder. Ahora, los chinos, por lo que parece, han estado hablando con los iraníes sobre ampliar el alto el fuego a 60 días. Por lo que tengo entendido, el alto el fuego actual no tenía límite, así que esa petición resulta un poco extraña. Los iraníes están dispuestos a llegar a un acuerdo, pero sigo sin ver a Estados Unidos dispuesto a aceptar las condiciones de Irán. Las condiciones de Irán han sido bastante claras. Han dicho que quieren que se descongelen sus activos. Al menos los que fueron congelados por un decreto presidencial deberían devolvérselos. They should be given back. It's important to remember that the way the US came. Es importante recordar que la forma en que Estados Unidos llegó a tener esos activos iraníes fue cuando el Shah aún estaba en el poder, allá por 1978. Los iraníes pagaron por adelantado miles de millones de dólares por equipamiento militar estadounidense, que tras la caída del Shah nunca se entregó. Desde entonces, esos fondos han ido generando intereses. Por eso Irán quiere que se descongelen esos activos y se les devuelvan. Quieren que se levanten las sanciones de inmediato, al menos las sanciones sobre el petróleo. Pero de nuevo, en ese contexto, Scott Bessent anunció, el secretario del Tesoro, nuevas sanciones contra aviones y aerolíneas iraníes para que, en teoría, no pudieran volar a otros países. Así que en lugar de que Estados Unidos intente enviar algún gesto de conciliación, lo que hace es redoblar su postura. El fin de la guerra en Líbano y el fin de los ataques contra los palestinos. Esa es otra exigencia firme de Irán. Y por último, quieren mantener el control del estrecho de Hormuz, y Trump dice que no. Así que, ya sabes, este memorando de entendimiento, no veo cómo pueden llegar a firmarlo, porque o bien los iraníes tendrían que dar marcha atrás, cosa que no creo que hagan, están en una posición fuerte, o bien Estados Unidos tendría que hacer las concesiones, y tampoco veo a Trump haciendo eso, al menos por ahora. Por eso dije que, ya sé que Fox News está informando que en 60 días lo van a firmar, que solo falta la aprobación final de Trump. Pero creo que, siendo Trump como es, volverá y dirá, no, esto no puedo aceptarlo, tienen que hacer esto y lo otro. Así que volverá a hacer saltar por los aires las negociaciones una vez más. Tanto si crees que esta guerra podría estar convirtiéndose ahora en lo que hemos visto durante la última semana, esos ataques puntuales, como los llaman, donde, tal y como decías, Estados Unidos lanza un ataque, Irán responde,
Pero la cosa no va más allá porque Estados Unidos se retira y evita escalar el conflicto. ¿Es este el futuro de la guerra, quizá durante todo el mandato de Donald Trump? Porque, como decías, es complicado. Hay puntos de fricción. Irán no cede. Y son puntos que la administración Trump y el propio Donald Trump no parecen preparados ni dispuestos a aceptar. No, en realidad, creo que lo que va a hacer que todo se descontrole será la expansión de los ataques de Israel en Líbano. El alto el fuego ha estado en vigor desde el 15 de abril, pero en la práctica ya está roto. Es un alto el fuego solo de nombre. Así que veremos qué pasa ahora, con Irán dándole a Estados Unidos, hasta este momento, el beneficio de la duda. Pero sinceramente, no veo cómo esto no va a volver a estallar. Sí, bueno, ¿cuáles son entonces las consecuencias de todo esto? Porque estamos viendo, creo yo, en muchos aspectos, a la administración Trump, a Estados Unidos, intentando manipular los mercados y gestionar, o más bien sortear, una situación económica global que cada vez es más insostenible. Reiniciar esto por completo significaría básicamente asegurar y sellar el destino de eso mismo, la economía global. Sí, bueno, creo que eso va a ser, al final, la fuerza que impulse algún tipo de acuerdo o un acuerdo para un alto el fuego. Porque el caos económico, esa mezcla de recesión e inflación, o sea, la estanflación, es exactamente lo que tenemos delante. Y como consecuencia de eso, la presión política va a aumentar, no solo sobre Trump, sino en todo el espectro político. La gente va a perder su trabajo y al mismo tiempo va a tener que pagar precios más altos, y esa es una combinación letal. Pero ahora mismo, lo que está ocurriendo en el ámbito de los chips informáticos no ha llamado mucho la atención del público. Sin embargo, el corte en el suministro de helio, 3 meses con un 44% del suministro mundial de helio fuera del mercado. Esos fabricantes de chips en Taiwán, en particular, necesitan helio y no lo tienen. China, en cambio, sí. Y la producción de chips en China se ha acelerado, mientras que la de Taiwán ha caído. Los precios están subiendo de forma espectacular, y eso va a encarecer los iPhones y los ordenadores de distintos tipos. El impacto para los consumidores con estos precios más altos todavía no se ha notado del todo. Pero cuando llegue, va a ser importante, y va a provocar pérdida de empleos. El caos económico que va a surgir de todo esto por el cierre del Golfo Pérsico es algo que Trump y sus asesores aún no han sentido realmente, pero se va a convertir en un problema en cuestión de un mes. Entonces, ¿por qué estos ataques tan puntuales? Porque da la sensación de que se está caminando sobre una línea muy fina, una en la que el equilibrio podría perderse fácilmente. ¿Por qué hacerlo entonces? Solo para que Irán parezca que está violando el alto el fuego. Pero en fin, supongo que el CENTCOM puede darle la vuelta al relato. Ya lo intentaron con los ataques recientes, diciendo que Irán fue quien lanzó primero drones contra los buques de guerra de Estados Unidos, y que eso fue lo que llevó a los bombardeos sobre Bandar Abbas. Pero creo que los hechos son bastante claros, en esta guerra y en otras anteriores. Normalmente es Estados Unidos quien empieza las guerras. Bueno, lo que estamos viendo es una campaña de desinformación por todas partes. Creo que fue en el Financial Times ayer o anteayer, donde publicaron un artículo diciendo que hay una gran división entre los líderes políticos de Irán y la Guardia Revolucionaria. Y claro, cuando me enviaron eso, tuve que recordarle a la persona, mira, acuérdate de que el presidente Pezeshkian luchó y fue médico en la Guardia Revolucionaria. Atendió a soldados de la Guardia durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80. El ministro de Exteriores, Araghchi, también fue médico con la Guardia. El presidente del Parlamento, algo así como nuestro presidente del Congreso, Galibaf, fue miembro de la Guardia Revolucionaria. Luchó
Mojtaba Khamenei también combatió con la Guardia. Así que mi punto es que no hay ninguna división entre ellos. Todos vienen del mismo entorno, son veteranos de guerra, y eso es algo que comparten. Eso une mucho, cierra muchas brechas que de otro modo podrían existir. Así que esto es más bien un deseo de los británicos, que quieren ver una gran división donde no la hay. Speaking of Mohammad Ghalibaf, Hablando de Mohammad Ghalibaf, no solo es el principal negociador de Irán, sino que ahora también es el enviado en Pekín, el enviado iraní en China. Y antes has mencionado a China, y hay informes que dicen que Irán podría aceptar almacenar su uranio enriquecido allí. Hasta ahora siempre se hablaba de Rusia, pero ahora se empieza a hablar de China. China podría ser un posible destino. Irán ha rechazado por completo la idea de que su uranio sea almacenado por Estados Unidos, porque lo considera una rendición. Pero, ¿qué importancia tiene el hecho de que, cada vez que se habla de que Irán podría hacer algún movimiento para negociar de buena fe sobre cualquiera de estos temas, siempre parezca que Rusia y China están en el centro de todo? negotiate in good faith around any of these issues, it usually has Russia and China at the center of it. Sí, bueno, también se informó que Pakistán podía ser un posible destino para el uranio enriquecido. Ese uranio enriquecido es una distracción, una cortina de humo. No es el verdadero problema. Porque incluso si Irán no tuviera un programa nuclear, ¿de verdad crees que Estados Unidos e Israel ignorarían a Irán? ¿Que estarían dispuestos a convivir con Irán? Ni de broma. Hay dentro de algunos sectores de la sociedad estadounidense, y se ve reflejado en los escritos y las declaraciones de Frank Gaffney, una visión mítica según la cual todo el Islam trata de la ley Sharia y de matar cristianos. Y por supuesto, ya sabes, se presenta como eso, la imposición del dominio musulmán sobre el mundo. No, ya sabes, intentas explicarle al tonto que, oye, ¿te das cuenta de que los salafistas, los wahabíes, los deobandíes llevan atacando a Irán porque consideran que Irán es apóstata? Entonces, claro, él se centra en ese grupo muy reducido de extremistas islámicos como justificación para que Estados Unidos intente destruir Irán. Y otra vez, presenta a Irán como si fueran unos fanáticos completamente dominados por el fervor religioso, como si no tuvieran ninguna razón, ¿sabes? Y eso simplemente no es verdad. Pero ese tipo de mentira se difunde, y la gente acaba creyéndola, y luego Estados Unidos actúa en consecuencia, de una forma muy hostil hacia Irán. Ya sabes, Estados Unidos se niega a reconocer a Irán. Está enfadado con los iraníes porque tuvieron la audacia de expulsar a un gobierno que nosotros habíamos impuesto por la fuerza. Y eso nos costó aceptarlo. Pensábamos que Irán era nuestro, y el pueblo iraní tuvo la audacia de recuperarlo. Desde entonces, hemos hecho todo lo posible por intentar destruir Irán. Y fue curioso, porque estaba viendo un debate entre 3 baby boomers, Frank Gaffney y otros 2 veteranos como yo, y 3 de la generación más joven, la generación X, creo que se llaman. Y madre mía, los boomers insistían en que, Irak tenía armas de destrucción masiva. Tuvimos que detenerlos. Y por último, una persona de la generación X señaló que fuimos nosotros, los Estados Unidos, suministramos esas armas químicas, gas mostaza y un agente nervioso. Vaya, fuimos nosotros los que lo proporcionamos, al menos los precursores. Les dimos a los iraquíes lo que necesitaban para fabricar esas armas. Y sin embargo, más tarde convertimos todo eso en un motivo para ir a la guerra con Irak por las armas de destrucción masiva que en real habíamos proporcionado nosotros. ¿Qué significa esto? Entonces, Larry, ¿cuál es la verdadera razón por la que Estados Unidos sigue adelante con esta guerra junto a Israel? Porque mira, parece que muchos países del Golfo están en cierto modo echándose atrás en varios aspectos. Incluso se dice que Emiratos Árabes Unidos ha estado en algún tipo de conversaciones secretas con Irán para intentar reducir las tensiones, aunque estoy seguro de que ese tren ya pasó.
Pero aún así, ¿qué es exactamente lo que mantiene a Estados Unidos e Israel en esto, teniendo en cuenta que los ataques empezaron el 28 de febrero? Está claro que todavía no hemos llegado a ninguna resolución en esta nueva fase del conflicto, pero esto lleva ya bastante tiempo. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón aquí? Well, no, it is the destruction of the Iran. Bueno, no, se trata de la destrucción de la República iraní, de la República Islámica. No podemos permitir que exista una nación a la que hemos declarado enemiga. Todo esto tiene que ver con la obsesión de Israel por destruir Irán. Mira, Irán no reconoce a Israel como una nación legítima. Antes pensaba que esa era una postura escandalosa. Pero sinceramente, he llegado al punto de estar de acuerdo con Irán. Creo que Israel es un estado de apartheid. Creo que es un estado racista. Creo que está implicado en el mismo tipo de conductas que vimos con los nazis, solo que en lugar de dirigirlas contra los judíos, las dirigen contra los palestinos. Pero es odio étnico. Sabes, hay muy pocos casos en la historia de países que hayan aprobado leyes de pureza racial. Y han sido muy contados. Quiero decir, lo vimos con los nazis, con las leyes de Nuremberg. I mean, we saw it with the Nazis with the Nuremberg laws. But we've seen really an extension of that now in Israel. Pero ahora hemos visto una extensión de eso en Israel. Todo el concepto de la aliyá, la idea de poder demostrar que eres judío para tener derecho a regresar, ya no está estrictamente ligado a una característica étnica o biológica. Está más relacionado con otra cosa. Incluso si has nacido biológicamente de una madre judía, y según la tradición judía eres judío, si te conviertes al cristianismo, no te dejan entrar en el país. Y sin embargo, nos gusta presumir de lo que llamamos valores judeocristianos. Se asocia el judaísmo con el cristianismo, cuando el judaísmo rechaza a Jesús y califica a su madre María de prostituta. En cambio, en el Islam se eleva a Jesús como profeta y se respeta a María como una mujer santa. Así que, en mi opinión, deberíamos empezar a hablar de valores islamocristianos, no de valores judeocristianos. Not Judeo-Christian values, in my view. Sí, y en particular Israel, Larry, se encuentra todavía atascado en muchos frentes distintos, incluido y sobre todo el frente del Líbano, donde está cometiendo auténticas atrocidades y promete cometer más, porque no parece capaz de avanzar mucho en su guerra activa con Hezbollah, que empezó apenas unos días después de los ataques del 28 de febrero. Sí. Así que quizá podríamos hablar de esto en el contexto de ese cambio global que está ocurriendo. Porque cuanto más se prolonga esta situación, más vemos a gran parte de los medios tradicionales hablando de lo que parece ser el bloque formado por Estados Unidos, Israel y supongo buena parte de Europa, que simplemente sigue la línea de Estados Unidos o trabaja codo con él en este proyecto de unipolaridad. Da la impresión de que ese bloque está cada vez más aislado y cada vez más deslegitimado en el escenario internacional. Sí, bueno, déjame centrarme específicamente en lo que está ocurriendo en Líbano con el ejército israelí. Verás, la última vez que llevaron a cabo una incursión, una invasión de este tipo en Líbano, fue en 2006. Aquello duró unos 34 días, y durante ese tiempo murieron unos 121 soldados y resultaron heridos alrededor de 1,200. 121 soldiers killed and about 1,200 wounded. So far in this latest round, and I'm not confident. Hasta ahora, en esta última ofensiva, y no estoy seguro de que las cifras que nos dan sean precisas, han tenido ya tantos heridos como en 2006. Dicen que solo han muerto 20 personas. Yo no me lo creo en absoluto. Creo que el número de muertos es muchísimo mayor por el uso de drones por parte de Hezbollah. Así que la situación a la que nos enfrentamos muestra los límites del poder de Israel sobre el terreno, aunque sigue teniendo una clara ventaja en el aire. Pero están matando civiles de forma sistemática y nadie lo está deteniendo. Donald Trump podría ponerle fin, pero no lo hará. Y por eso pienso que este aspecto de la guerra, este en concreto, es el que tendrá que resolverse antes de que se cierre el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
the conflict between the United States and Iran is settled. Yeah, and that feels incredibly Sí, far y eso away. parece increíblemente But you're lejano. right, Iran has Pero tienes made it razón. very clear Irán ha dejado there muy can be claro que no puede haber, y and I creo que esto believe viene this has come directamente de directly Irán, from Iran, que realmente no there can puede be haber no más more combates en la fighting región in si esta region guerra ha de if this war terminar. is to end, and I find that to be Y me parece algo fascinating fascinante, because porque how many cuántas times have veces we hemos heard oído, ya sabes, de los think you tanks, know, de los the think tanks, neoconservadores, the de la administración neocons, Trump, de los you know, belicistas de todo tipo, the Trump en todos los administration niveles de las élites? warmongers, all across the Nos board, dicen que Irán solo across actúa the por interés spectrum propio, of que usa a every sus regard. aliados, You know, Iran's only que in it solo for le importan themselves. sus They only- aliados. they're using Bueno, proxies. si son sus They don't care aliados, about ¿por qué no proxies. iban a Proxies, protegerse a sí why mismos would antes they que nada? protect themselves first and Están foremost? vinculando el They're fin total de attaching las the hostilidades al resto de la entirety of the cessation resistencia. hostilities to the rest of the resistance. Well, yeah, and they, they reject Israel. They say they do not Bueno, recognize sí, Israel y rechazan a as a Israel. nation in the same way. No reconocen a Israel como una nación legítima, del mismo modo que muchos en el mundo no reconocían a Sudáfrica como una nación legítima cuando era un estado de apartheid. Y eso es lo que tenemos delante. Irán es uno de los pocos países en el mundo que insiste en que los derechos de los palestinos deben ser protegidos, deben mantenerse. Y si no, la guerra continuará. Lo denuncia actos de asesinato de civil por parte de Israel en Suriname. Y aún así, hasta ahora, el mundo se fue. It's intolerable, and yet so far the world, the world goes along with it. In the last few minutes or so, Larry, maybe you can En los comment últimos on minutos, the, Larry, state quizá puedas of comentar the cómo other están los otros frentes geopolíticos, porque muchas veces oímos que la administración Trump está atascada con Irán, atrapada en ese embrollo iraní en el que ella misma se ha metido, y que eso está retrasando cualquier intento serio de abordar otras áreas. Por ejemplo, la delicada situación con Cuba. Hemos leído en Político que Estados Unidos está preparado para invadir Cuba en cualquier momento. Y luego llegan otros informes que dicen que primero hay que resolver lo de Irán, que intentarán con sanciones más duras, más severas. Así que está el tema de Cuba. Y por supuesto, también el frente de Ucrania, que parece volverse cada vez más desastroso para la esfera de Estados Unidos y la OTAN a medida que esto sigue avanzando, porque ahora Rusia está increíblemente enfadada por los acontecimientos de las últimas semanas. Sí, bueno, en cualquier caso, esto impone limitaciones a lo que Estados Unidos puede hacer, sobre todo en lo que respecta a Ucrania y Rusia. Y además, frena cualquier plan de agresión estadounidense contra China, porque el uso de misiles Tomahawk, JASSM y PAC-3 ha reducido de forma drástica las capacidades de Estados Unidos. Así que lo que esto ha dejado al descubierto son los límites del poder militar estadounidense, algo que creo que la mayoría de la gente nunca pensó que llegaría a ver, porque siempre se había asumido que, Estados Unidos tenía un poder militar ilimitado. Estamos descubriendo que no lo son. Y eso probablemente sea uno de los momentos más... es como en la película El Mago de Oz, cuando Dorothy y sus 3 compañeros de viaje están delante de lo que parece ser el gran y poderoso Oz, y de repente se corre la cortina, y resulta que solo es un hombre mayor, un predicador ambulante escondido detrás. No es tan poderoso como pensaban. Pues ahí estamos. Estamos en nuestro propio momento del Mago de Oz, versión Estados Unidos. Eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Crees que para la hegemonía de Estados Unidos y su, principal socio en el crimen, Israel, se avecinan unos años o incluso una década muy difíciles? Da la impresión de que, a pesar de la posición cada vez más débil que incluso los grandes medios occidentales y destacados neoconservadores ya reconocen, ambos siguen dispuestos a lanzarse juntos a más y más escaladas y a guerras imposibles de ganar. Bueno, sí, salvo que el mundo se está moviendo en su contra. Mira algunos indicadores. Los países extranjeros se están preparando para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos o para venderlos. La respuesta es vender. No están comprando, están vendiendo. ¿Y el número de países que usan petrodólares para comprar petróleo está aumentando o disminuyendo? La respuesta es disminuyendo.
Así que ya sabes, yo estoy en el grupo que cree que el dinero mueve el mundo. Y cuando Estados Unidos empieza a mostrar señales de que está perdiendo su supremacía financiera, porque en lugar de que la gente compre bonos del tesoro, los está soltando y compra oro, y en lugar de que los países digan, tenemos que comprar petróleo con dólares, lo compran con yuanes chinos, esos son señales de que el mundo ha cambiado y no va a volver a ser como antes. The world has changed and it ain't going back to what it was.